¿Te has preguntado alguna vez por qué nunca debes reventarte un grano? ¿Por qué se nos congela el cerebro? ¿Qué son realmente esas moscas volantes? Quédate para descubrir muchos datos increíbles sobre el cuerpo humano, cada uno más impactante que el anterior. Si hay una pregunta que la mayoría de nosotros querríamos que se respondiera, es esta. ¿Qué nos pasa cuando morimos? Quizás yo no pueda darte esa respuesta, pero te puedo asegurar una cosa. Probablemente se te pondrá la piel de gallina. Aterrador, ¿verdad? En las primeras horas después de morir, todas las articulaciones y músculos de nuestro cuerpo se ponen rígidos mediante un proceso llamado rigor mortis, que puede dejarnos luciendo como espantapájaros. La relajación muscular depende de un compuesto conocido como adenosintrifosfato o ATP, y cuando este se agota provoca la contracción muscular. Al ocurrir esto, millones de folículos pilosos donde se encuentran los músculos como erectores del pelo también se contraen, causando pequeñas depresiones que conocemos como piel de gallina. O estar encerrado en una habitación llena de otros muertos provoca una reacción en cadena donde cada cadáver asusta al otro. Cuando morimos ocurren muchas cosas desagradables. Nos hinchamos, tenemos espasmos y empezamos a oler a pies podridos. Pero también les pasa algo extraño a los ojos, se aplanan. A medida que las pupilas dejan de reaccionar a la luz directa y se dilatan, también empiezan a opacarse debido a la descomposición del potasio en los glóbulos rojos. Este proceso puede durar hasta 3 horas, pero como la mayoría de la gente muere con los ojos abiertos, suele ser bastante rápido. Cuando esto ocurre, los globos oculares también empiezan a aplanarse y desinflarse como una uva pasa, que ha estado demasiado tiempo en el frutero. Para intentar recrear la curvatura natural del ojo, los embalsamadores pueden usar unas fundas especiales que se colocan sobre el globo ocular aplanado para asegurarse de que luzcas impecable en el gran día. Tu funeral, claro. En otras ocasiones también se puede inyectar un agente regenerador de tejido directamente en el ojo para intentar rellenarlo. Da un poco de asco, ¿no crees? Sin ninguna de estas medidas, los funerales con ataúd abierto serían un asunto muy diferente. Probablemente veríamos cadáveres con espeluznantes agujeros hundidos en lugar de ojos, así que demos gracias. Mientras estemos vivos, los humanos somos capaces de muchas cosas, pero tararear y taparnos la nariz al mismo tiempo no es una de ellas. La explicación es sencilla, la misma razón por la que no puedes exhalar tapándote la nariz y cerrando la boca, porque el aire no tiene por dónde escapar. Para producir un zumbido, el aire debe pasar por la laringe, también conocida como la caja de la voz, pero esto es imposible con los labios cerrados, por lo tanto puedes tararear durante un par de segundos, pero al final tendrás que abrir la boca para respirar. Inténtalo. Imagínate esto, te despiertas el primer día de clases, te acercas al espejo y te paralizas. Un grano enorme, rojo y brillante te devuelve la mirada. ¿Qué haces? Reventarlo, claro. Para muchos no hay nada tan satisfactorio como reventar un grano maduro. Pero cuidado, es una pésima idea. Quizás pienses, ¿y qué pasa con esos profesionales que revientan granos en la tele? Si se hace correctamente, la extracción puede eliminar ciertos tipos de granos, pero una mala técnica combinada con intentar reventar granos que no se pueden reventar puede ser un desastre total. El acné es la respuesta de tu cuerpo a los poros obstruidos y las bacterias. Ese grano rojo que ves en tu piel es en realidad la forma que tiene tu cuerpo de decirte, oye, estoy haciendo algo respecto a esto, déjalo en paz. Al reventar un grano, empujas con fuerza su contenido, bacterias, grasa y suciedad, desgarrando la piel y creando una nueva herida. En lugar de solucionar el problema, podrías incluso introducir esa suciedad aún más profundamente en la piel, lo que solo resultará en un grano más grande. Además, inevitablemente introduces nuevas bacterias y suciedad con el dedo al presionar el grano. Por si fuera poco, ese reventado tan satisfactorio podría generar más granos al esparcir las bacterias, la grasa y la suciedad por la piel. Todo esto también aumenta el riesgo de que te quede una cicatriz, que durará mucho más que el propio grano. Yo a partir de ahora me limitaría a ver videos de cómo revientan granos en internet. Esto puede resultar sorprendente, ya que la mayoría de los bebés lloran desconsoladamente al nacer, pero los recién nacidos no pueden llorar lágrimas de verdad. Esto se debe a que no nacemos con conductos lagrimales funcionales, que normalmente no se desarrollan hasta que tenemos entre 2 semanas y 2 meses de edad. Las lágrimas se producen en las glándulas lagrimales, con forma de almendra, que se encuentran debajo de los párpados. Estas gotean sobre los ojos y los conductos lagrimales, en el ángulo interno del ojo. Actúan como un práctico sistema de drenaje que las libera sobre las mejillas, como un vaso de agua que se desborda. Los científicos no saben con certeza por qué este sistema no se desarrolla de inmediato, pero la mayoría de los bebés sin duda lo compensan una vez que se abren estos conductos.
Uno de los primeros síntomas de un resfriado común puede ser la congestión nasal, y normalmente una fosa nasal se siente mucho más tapada que la otra. Esto se debe a un proceso fascinante llamado ciclo nasal, que ocurre constantemente pero solo se hace evidente cuando estás enfermo. Quizás nunca lo notes, pero siempre respiras con más dificultad por una fosa nasal que por la otra, porque cambian de lado a lo largo del día. El cuerpo infla tejido con sangre para abrir una fosa nasal y cerrar parcialmente la otra cada 3 a 6 horas, de manera que funcionen por turnos regulares. Se cree que este sistema complementa nuestro sentido del olfato, ya que algunos olores se perciben mejor con el aire que fluye rápidamente por la nariz, mientras que otros se detectan con el aire que fluye lentamente. Un flujo constante de aire a través de ambas fosas nasales resecaría y mataría los vellos que nos protegen de contaminantes externos. Este proceso sutil se intensifica cuando estamos enfermos, porque la fosa nasal que está prácticamente obstruida se siente mucho más tapada que la otra. Nuestro cuerpo produce todo tipo de secreciones en las que preferimos no pensar en el día a día. Una de ellas es la saliva, que probablemente no notes hasta que te das cuenta de la cantidad que recubre constantemente tu lengua y boca. Su función principal es humedecer los alimentos para facilitar la digestión, lo que significa que tu cuerpo necesita tenerla siempre a mano. Cada persona produce cantidades diferentes según factores como la edad, el estilo de vida y la condición física, pero se estima que el rango general está entre 0.75 y 1.5 litros al día. En tan solo un año, eso supone entre 273.75 y 547.5 litros. ¿Pero por qué parar ahí? Digamos que una persona promedio vive 80 años. Eso significa que tus glándulas salivales podrían producir un máximo de 43.800 litros de saliva a lo largo de tu vida, lo que equivale aproximadamente a la cantidad necesaria para una piscina. Pero no te hagas ideas, ¿te imaginas zambulléndote de cabeza en tu propia saliva? ¡Ugh! Algunos dicen que el miedo a las abejas es irracional. Al fin y al cabo el mundo se paralizaría sin ellas. Pero quizás lo pienses 2 veces antes de acercarte demasiado después de escuchar esta aterradora historia. En abril de 2019, una mujer taiwanesa de 28 años estaba quitando la maleza alrededor de la tumba de un familiar, como parte del festival Qingming, cuando sintió lo que creyó que era un grano de tierra en el ojo. Tras hincharse rápidamente el ojo, la señora acudió al médico, quien detectó lo que parecía ser la pata de un pequeño insecto que sobresalía. La doctora Hong Chi-Ting se sorprendió al extraer una abeja de 4 milímetros de su ojo. Pero eso no fue todo. A esta pequeña abeja le siguieron otras 3, todas vivas y coleando. Este tipo de abeja, llamada Alictidae, es más pequeña que un abejorro común y a veces se la conoce como abeja del sudor, porque se alimenta de sudor o lágrimas humanas como fuente de proteínas. La doctora Ting cree que pudieron haber entrado arrastradas por una ráfaga de viento repentina, pero que la señora He no se diera cuenta de que estaban bajo su párpado es tan desconcertante como repugnante. ¿Sabías que los insectos en los orificios son bastante comunes? ¿Alguna vez has sentido un cosquillo en el oído y te has asustado pensando que algún bicho se había metido? Normalmente no es más que el roce de los pelos del oído interno, pero para un hombre en China en 2019 fue una verdadera pesadilla. Tras notar un picor doloroso en el oído, este hombre preocupado acudió a su otorrinolaringólogo, quien se quedó atónito con lo que encontró. Más de 10 crías de cucarachas se retorcían dentro del oído, junto con la madre que había puesto sus huevos entre las paredes carnosas. Por suerte, la familia de cucarachas fue extraída rápidamente antes de que se instalaran definitivamente. El especialista le recomendó encarecidamente a su paciente que no dejara comida cerca de la cama, ya que este hábito parecía ser lo que las había traído a su cabeza mientras dormía. Después de una experiencia tan horrible, dudo que hiciera falta repetírselo. Puede que sientas un orgullo inmenso tras expulsar una deposición monumental, pero lo que te voy a contar sobre la deposición más larga del mundo te va a dar mucho asco literalmente. En febrero de 1995, una mujer anónima de Ann Arbor, Michigan, decidió que era su deber batir tal récord. Y vaya, sí lo consiguió. Para asegurar que su salud digestiva estuviera en óptimas condiciones, nutricionistas de la Universidad de Michigan le pusieron una dieta hiper rica en fibra. En lugar de depender únicamente de la fuerza de voluntad para aguantar, también le colocaron un tapón anal especialmente diseñado para evitar cualquier evacuación prematura. Tras una semana de dolorosa resistencia, por fin llegó el momento. La deposición récord medía la longitud de todo su colon, nada menos que 7.9 metros, y la expulsó de una sola vez. Lo mejor de todo, el evento tuvo lugar en la bolera de la escuela secundaria Cranbrook Kingswood, en Bloomfield Hills, porque era la única superficie lo suficientemente larga para medirlo. Dicen que el olor ha rondado la bolera desde entonces.
Imagínate esto, estás a punto de salir de casa cuando te das cuenta de que has olvidado las llaves de tu habitación. Subes corriendo a buscarlas, pero cuando entras olvidas por qué estabas allí. Resulta que no es un simple olvido. Este fenómeno tiene un nombre, el efecto de la puerta. Según Gabriel Radvansky, profesor de psicología de la Universidad de Notre Dame, cruzar una puerta funciona como un límite de eventos en la mente, separando episodios de actividad. Básicamente, recordar una decisión o actividad realizada en otra habitación resulta difícil porque en esencia se ha compartimentado y archivado en otra parte del cerebro. Radvansky llevó a cabo un experimento para demostrar esta teoría y publicó sus hallazgos en 2011 en la revista trimestral de Psicología Experimental. Los participantes tomaron figuras de una mesa, las llevaron a otra habitación y luego las intercambiaron por otro objeto. Tras repetir el experimento en un entorno sin puerta, el equipo de Radvansky descubrió que las personas olvidaban las cosas con mayor frecuencia cuando había puertas de por medio. Esto le llevó a concluir que nuestro cerebro utiliza ciertos límites como marcadores y que las puertas nos hacen procesar una tarea y clasificarla inmediatamente como completada. El hombre promedio tiene alrededor de 1.8 miligramos de pelusa en el ombligo en cualquier momento. ¿Pero qué es exactamente y cómo llega allí? El Dr. George Steinhauser dedicó 3 años de su vida a estudiar este curioso fenómeno, para que tú no tengas que hacerlo, claro. Y aquí están las respuestas. Steinhauser descubrió que el principal responsable de esta acumulación de pelusa es un tipo de pelo hasta ahora desconocido, inusualmente fino y con pequeñas púas. Al rozar estas púas con la ropa y desprender trocitos de algodón y pelusa, la formación concéntrica de los pelos actúa como un embudo que atrae la pelusa hacia el ombligo, acumulándose allí. A esta pelusa se le une una curiosa mezcla de polvo doméstico, escamas de piel muerta, grasa, proteínas y sudor. Sé lo que estás pensando. ¡Qué asco! ¿Y por qué? Bueno, esa parte no está tan clara. El Dr. Steinhauser teoriza que estos pelos especializados en atrapar pelusa fueron un intento deliberado del cuerpo por limpiarse. Los trocitos de tela se acumulan para crear un objeto tentador que podemos quitarnos manualmente, limpiando así un posible caldo de cultivo para bacterias. Así es, gente. Pueden quitarse toda la pelusa del ombligo que quieran. Para los hombres, tener la manzana de Adán, ese bulto duro y extraño que se mueve arriba y abajo del cuello, es algo natural. Pero ¿por qué las mujeres no lo tienen también? Su nombre proviene del pasaje bíblico donde Adán come el fruto prohibido y se le queda un trozo atascado en la garganta. También se le conoce como cartílago tiroides. ¿Por qué? Bueno, es un trozo de cartílago que se encuentra sobre la glándula tiroides. Lo que probablemente no sepas es que tanto como los chicos y las chicas comienzan con un cartílago tiroides de tamaño similar, pero todo cambia con la llegada de la pubertad. A medida que aumentan sus niveles de testosterona y su voz se vuelve más grave, la laringe de los varones se agranda, lo que provoca que la manzana de Adán sobresalga. ¿Y cuál es su función exactamente? Pues al igual que el cartílago de las orejas o la nariz, el cartílago tiroides no tiene ninguna función médica, salvo la de ser evidencia perfecta cuando un hombre le miente a su mujer sobre dónde estuvo la noche anterior. Así es, la manzana de Adán tiene una particular tendencia a saltar incontrolablemente cuando uno está nervioso. Si valoras tu sueño, quizás sea el momento de taparte los oídos. Probablemente tus pestañas albergan una horda de diminutos bichitos en ese preciso instante, pero no te apresures a arrancarlos. Los ácaros de las pestañas son bastante comunes y por lo general inofensivos. Esto es todo lo que necesitas saber. Existen 2 tipos de ácaros de pestañas, Demodex folliculorum y Demodex brevis. Ambos se encuentran alrededor de los folículos pilosos, donde depositan sus huevos. Allí se alimentan de la mucosidad, el sebo y la grasa que segregamos a través de los poros y las glándulas que rodean los ojos. Lo bueno es que no podrás verlos simplemente mirándote al espejo. Necesitarías una lupa para observarlos de cerca. Es muy probable que tengas varios de estos pequeños ácaros en tus pestañas ahora mismo. Algunas personas pueden tener más que otras, sobre todo si tienen la piel muy grasa o si suelen dormir maquilladas. También se sentirán más atraídos por ti si padeces de una afección como blefaritis, que causa hinchazón, irritación y enrojecimiento alrededor de los ojos. Es sin duda una idea inquietante, pero lo cierto es que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Es hora de empezar a cobrarles alquiler. Aquí les va un dato que seguramente les cambiará la vida. No estamos exactamente desnudos en el útero. Alrededor del 4.º mes de un embarazo normal, cuando el feto mide unos 13.5 centímetros y pesa alrededor de 170 gramos, sucede algo totalmente curioso. Le crece bigote. Un vello fino comienza a formarse en el labio superior y durante el mes siguiente se extiende hasta cubrir todo el cuerpo. Esta capa suave y vellosa se conoce como lanugo y afecta por igual a niños y niñas. Así que sí, incluso Beyoncé tuvo bigote alguna vez. Se supone que ayuda a regular la temperatura corporal de los bebés y también a proteger nuestra piel sensible del líquido amniótico del útero.
Entre las 33 y las 36 semanas, mudamos esta capa lanosa pelo a pelo, como si fuera piel de serpiente. ¿Y a dónde va todo esto? Bueno, la respuesta corta es, nos lo comemos. Para cuando nace el bebé, el lanugo ya ha sido totalmente absorbido o tragado por él, dejando solo una pequeña cantidad de vello en la cabeza, las cejas y las pestañas, conocido como vello fino. A medida que maduramos, el cuerpo reemplaza el vello fino por un pelo más grueso y pigmentado llamado pelo terminal, que es el vello corporal adulto. El hipo es una de las cosas más molestas que tenemos que soportar. Por muchos remedios que se prueben, lo mejor suele ser esperar a que desaparezca solo. Pero ¿qué pasaría si ese momento tardara décadas? Una tarde de primavera de 1922, un joven peón de granja llamado Charles Osborne estaba pesando un cerdo cuando de repente empezó a tener hipo. Osborne intentó todos los trucos posibles para curarse de la repentina dolencia, pero fue en vano. Los días se convirtieron en semanas, meses y finalmente años. Osborne siguió teniendo hipo durante 68 años, hasta que de repente desapareció en 1990, el mismo año en que murió a los 97 años. Esta increíble hazaña le valió el lugar en el libro Guinness de los Récords por el ataque de hipo más largo, y su título sigue invicto hasta el día de hoy. Durante las primeras décadas se dice que tenía hasta 40 hipos por minuto, pero con el tiempo la frecuencia disminuyó a 20 por minuto. En total se estima que tuvo hipo 430 millones de veces a lo largo de su vida. Así que la próxima vez que te frustres porque tu hipo no desaparece, piensa en el pobre señor Osborne. ¿Y si te dijera que los pitufos no son tan ficticios como crees? Érase una vez en Kentucky una familia entera con la piel azul, conocida como los Fugate de Troublesome Creek. Todo comenzó en 1820, cuando un huérfano francés llamado Martin Fugate y su esposa Elizabeth Smith se mudaron a las orillas de Troublesome Creek, una hermosa zona de los Apaches de Kentucky. Tanto Martin como Elizabeth portaban un gen recesivo que causaba una rara deficiencia de diaforasa, la cual provocaba metahemoglobinemia, un trastorno sanguíneo que produce una cantidad anormal de metahemoglobina, dando a la piel un tono azulado. Los Fugate tuvieron 7 hijos y 4 de ellos tenían la piel azul. Resulta que la endogamia era bastante común en la aislada región de los Apaches, y a medida que los descendientes de los Fugate se casaban entre sí, el gen se fue concentrando a través de las generaciones. Luna Fugate era una de las Fugate más azules, y a pesar de su color azulado tuvo 13 hijos y vivió hasta la avanzada edad de 84 años. Irónicamente, el Dr. Madison Cowan, que estudió a los Fugate, descubrió que una inyección de un tinte azul llamado azul de metileno era suficiente para cambiar temporalmente el color azul de la sangre afectada a un color rojo normal. Probablemente ya las hayas tenido, pero ¿te has preguntado alguna vez qué son esos pequeños bultos blanquecinos en la garganta? Su nombre oficial es cálculos amigdalinos, pero alerta de spoiler, en realidad no son piedras. También conocidos como tonsilolitos, estos diminutos invasores de la garganta están formados por restos de comida, células muertas u otras sustancias que quedan atrapadas en las criptas de las amígdalas antes de endurecerse. Aunque suelen ser bastante pequeños, el cálculo amigdalino más grande registrado medía 14.5 centímetros y se registró en 1936. ¿Te imaginas la sorpresa cuando lo extrajeron? El motivo de su mal olor es que albergan diversas bacterias anaeróbicas que producen sulfuros malolientes. La mala noticia es que son prácticamente inevitables, pero se pueden eliminar en casa con vigorosas gárgaras y una buena higiene bucal. Todos las hemos visto alguna vez, esas pequeñas cosas translúcidas y ondulantes que parecen flotar en nuestro campo de visión. El problema es que desaparecen en cuanto intentamos enfocarlas, lo que hace que identificar qué son sea bastante difícil. Tranquilos, no están vivas. Se conocen oficialmente como moscas. Y la buena noticia es que podemos ignorarlas sin problema. La mayoría de ellas son pequeñas partículas de una proteína llamada colágeno, que forma parte de la sustancia gelatinosa en la parte posterior del ojo llamada humor vítreo. Con la edad, las fibras de proteína que componen el humor vítreo se encogen hasta convertirse en pequeños fragmentos que se agrupan. Las sombras que estas fibras proyectan sobre la retina, el tejido fotosensible en la parte posterior del ojo, son las que provocan su aparición. Las moscas volantes pueden aparecer a cualquier edad, pero es más probable que empieces a notarlas entre los 50 y los 75 años, lo que sigue siendo mejor que tener gusanitos en los ojos. Ya sea por cansancio, estrés o simplemente aburrimiento, muchas personas recurren a la extraña y placentera sensación de frotarse los ojos. Pero al practicar este curioso comportamiento sucede algo más. Aparece una mini galaxia. Puede parecer que viajas por el espacio y el tiempo, pero en realidad hay una explicación científica para por qué de repente ves estrellas. Estas formas y colores aparentemente aleatorios se conocen como fosfenos, y ya se observaban en la época de los antiguos griegos. Frotarse los ojos aumenta la presión dentro del globo ocular,
y esa presión activa las células ganglionares de la retina de la misma manera que lo hace la luz. Como tu cerebro no distingue entre ambas, interpreta esta activación como si estuvieras viendo luz del exterior. En consecuencia, probablemente verás pequeñas manchas de diferentes colores que se mueven y dispersan rápidamente con la fricción. En otras palabras, esta bonita galaxia es básicamente tus ojos diciendo: «Oye, me estás aplastando». ¿Y esos globos oculares tuyos? Todavía pueden parpadear si te cortan la cabeza. Probablemente te estés preguntando ¿cómo lo sabes? Bueno, mis curiosos compañeros, debemos agradecerle a un hombre este intrigante dato: el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier. Durante el reinado de terror en Francia en el siglo XVIII, caracterizado por un sinfín de ejecuciones en guillotina, el pobre Lavoisier se vio en el patíbulo. ¿Cuáles fueron sus crímenes? Descubrir el hidrógeno y contribuir a la implementación del sistema métrico. Atroces, lo sé. Siendo un auténtico nerd, quiero decir, un químico entregado, Lavoisier decidió que su muerte no sería en vano, porque aún tenía que hacer un último descubrimiento. ¿Es posible parpadear después de que te corten la cabeza? Tras prometer que intentaría parpadear el mayor tiempo posible luego de que cayera la hoja, los testigos afirmaron que la cabeza decapitada de Lavoisier parpadeó durante unos 30 segundos. Dado que en aquella época no existían equipos científicos más avanzados, a Lavoisier se le atribuye haber realizado el primer estudio conocido sobre la función cerebral independiente. Sin duda valió la pena, ¿no? Estás profundamente dormido cuando de repente te encuentras cayendo por un precipicio en tus sueños. Segundos antes de tocar el suelo, te despiertas sobresaltado, bañado en sudor frío. ¿Pero por qué? Este fenómeno tiene un nombre: sacudida hípnica o sobresalto durante el sueño, y en realidad forma parte de nuestros procesos normales de sueño. Muchos médicos creen que se trata simplemente de espasmos corporales mientras el cuerpo se relaja lentamente para descansar. Pero el especialista en sueño y psicólogo clínico Michael Breus tiene otra teoría. Según Breus, nos despertamos sobresaltados cuando el cuerpo atraviesa la primera fase del sueño demasiado rápido, debido al agotamiento. Durante esta fase inicial, que solo dura unos minutos, la respiración y el ritmo cardíaco se ralentizan, y el sueño sigue siendo muy ligero. Pero si el cuerpo acelera esta fase y se relaja demasiado rápido, puede que el cerebro interprete que las funciones vitales están fallando, lo que explica por qué el cerebro se despierta sobresaltado. Debido a la dificultad de estudiarlo, no existe una respuesta definitiva sobre el componente visual de caer por precipicios o escaleras, pero esta podría ser la forma sencilla para que el cerebro interprete la sensación de quedarse dormido demasiado pronto. La próxima vez que ocurra, recuerda, tu cerebro probablemente pensó por un instante que estabas muerto. El mundo está lleno de cosas que duelen, pero nada se compara con el dolor punzante de pisar una sola pieza de Lego. Incluso existen eventos organizados llamados caminatas Lego, donde la gente camina voluntariamente sobre un sendero de Lego. Quienes han participado admiten que los Lego duelen mucho más que las brasas o los vidrios rotos. ¿Pero cómo es posible? Bueno, caminar sobre fuego consiste en caminar sobre las brasas de troncos que han ardido durante aproximadamente una hora. Según el experimentado caminante de fuego Scott Pell, aunque la temperatura alcanza entre 500 y 590 grados Celsius, esa no es la sensación real al caminar sobre el fuego. Caminar sobre vidrios rotos es similar, ya que los fragmentos se esparcen uniformemente sobre una superficie. Al caminar sobre ellos, el peso del pie se distribuye, lo que aplana el vidrio. Ningún trozo de vidrio perfora la piel ni la pincha lo suficiente como para activar receptores de dolor en el pie. Lego, en cambio, es otra historia. No olvidemos que estos bloques están diseñados para resistir la furia de un niño pequeño. De hecho, un solo bloque de 2x2 puede soportar hasta 4.240 newtons o 430 kilogramos de presión. Así que cuando pisas uno, toda esa fuerza se redirige hacia ti. La planta de cada pie contiene hasta 200.000 receptores sensoriales, así que imagina que todos gritan al unísono. En realidad duele menos pisar varios bloques de Lego a la vez, porque el impacto se distribuye por todo el pie. Así que si tienes que dejar Legos esparcidos por el suelo, al menos asegúrate de que no sea solo uno. Todos conocemos a alguien que no puede evitar soltar chistes malos a la mínima oportunidad. Pero ¿y si les dijera que podría estar sufriendo un trastorno debilitante real conocido como adicción a los chistes malos? Uno de los primeros casos documentados de esta manía surgió en las circunstancias más extrañas, en 1929, cuando el neurólogo alemán Otfried Foster operaba a un paciente para extirparle un tumor. El hombre estaba consciente, una práctica común en aquella época, y en el momento en que Foster comenzó a manipular el tumor, su paciente irrumpió repentinamente en un discurso maníaco incoherente, contando un chiste malo tras otro. Ese mismo año, el psiquiatra Abraham Brill informó haber atendido a pacientes que bromeaban sobre cualquier cosa, incluso fuera del quirófano.
Desde entonces se han registrado muchos más casos. Curiosamente, ninguno de estos bromistas parece encontrar graciosos a los demás, a pesar de considerarse a sí mismos graciosísimos. El vínculo entre quienes padecen Witzel-Sachs parece ser algún tipo de daño previo en los lóbulos frontales, posiblemente causado por un ictus o una hemorragia cerebral. Los científicos creen que la red de regiones que rodean los lóbulos frontales es responsable del mismo tipo de pensamiento complejo y analítico necesario para comprender los chistes. El daño cerebral sufrido por quienes padecen Witzel-Sachs parece desinhibir la parte de la señalización entre esos lóbulos frontales y los centros de placer responsables de la risa. Esto significa que no les hacen gracia los chistes ajenos, aunque sus propios pensamientos y sentimientos sí pueden desencadenar la liberación de dopamina que les provoca la risa con sus propios juegos de palabras. Creo que es hora de que me haga una revisión para descartar esta enfermedad. Quizás no lo hayas pensado, pero a diferencia de otras extremidades, nuestros ojos no pueden distinguir entre frío y calor, debido a la falta de células termorreceptoras. En realidad, la mayor parte del ojo humano se encuentra cómodamente alojada dentro del cráneo, donde recibe un flujo constante de sangre caliente. Mientras estén dentro de un cuerpo sano con hueso, tejido y grasa que los mantengan calientes, es prácticamente imposible que se congelen a temperatura bajo cero. Tras un día al sol, tu piel probablemente estará más bronceada o más roja si olvidaste el protector solar, pero tu cabello probablemente se aclarará un tono, y todo se debe al poder del daño solar. En ambos casos, la luz solar descompone la melanina, el pigmento responsable del color del cabello y la piel, pero con una diferencia clave. Cuando el sol decolora y destruye la melanina en el cabello, esta se aclara. Y dado que el cabello no es un tejido vivo, permanecerá así hasta que crezcan nuevos folículos. Por otro lado, la piel está preparada para responder a este daño produciendo más melanocitos, células que nos protegen de la dañina radiación UV, oscureciendo así nuestra piel. El mareo por movimiento es un padecimiento frustrantemente común, y la sensación de náuseas que experimentas es simplemente el resultado de señales contradictorias que se envían al cerebro, lo que provoca confusión. El oído interno desempeña un papel fundamental. Dos sacos ubicados en los canales semicirculares llamados sáculo y utrículo contienen un líquido que informa al cerebro sobre cualquier desequilibrio, lo que nos permite saber si estamos de pie o acostados. En un barco, por ejemplo, el oído interno puede percibir el balanceo de las olas, aunque los ojos no lo perciban. Esto hace que el cerebro intente conciliar estas dos sensaciones contradictorias, lo que nos produce náuseas. El cerebro congelado puede arruinar por completo el disfrute de postres fríos como el helado. Estos dolores de cabeza transitorios ocurren cuando algo extremadamente frío toca el paladar mientras se consumen rápidamente alimentos y bebidas helados. Este estímulo provoca vasoconstricción o estrechamiento de los vasos sanguíneos y como consecuencia dolor nervioso, que realmente se alivia al recalentar el paladar para dilatar los vasos sanguíneos. Remedios rápidos como beber agua tibia o presionar la lengua contra el paladar pueden reactivar la circulación sanguínea y aliviar la sensación. Cualquiera que haya estado alguna vez en un lugar caluroso y concurrido, como un vagón de metro, sabe que las axilas sudorosas pueden oler muy mal en muy poco tiempo. Esto se debe a que las bacterias que viven en la piel proliferan en zonas cálidas y húmedas como las axilas. Al entrar en contacto con el sudor, descomponen una proteína específica producida por un gen llamado ABCC11. Es esta proteína que las bacterias descomponen en compuestos malolientes llamados tialcoholes, lo que causa el desagradable olor corporal. La gente común soluciona este problema con un par de pulverizaciones de desodorante, pero la mayoría de los coreanos no lo necesitan. Esto se debe a que aunque sudan, alrededor del 99% de la población coreana tienen un gen ABCC11 no funcional. Al no producir esa proteína tan importante, no huelen tan mal como el resto de nosotros. Los científicos creen que el mal olor corporal fue seleccionado evolutivamente en contra de ciertas zonas del este de Asia hace miles de años, lo que significa que, mientras que las personas con mal olor morían solas, quienes olían bien transmitían los genes a sus hijos. Ojalá hubiera nacido coreano, ahorraría mucho dinero en desodorante y probablemente tendría novia. El viejo experimento de la Coca-Cola Light con Mentos. Destapa la botella, coloca una fila de caramelos de menta y observa cómo un impresionante geyser de refresco brota al aire como un volcán que ha estado dormido por años. La explicación científica es sencilla. Aunque los mentos parecen lisos, en realidad tienen una capa exterior rugosa que rompe los enlaces entre el dióxido de carbono y el agua de Coca-Cola Light, creando burbujas de dióxido de carbono que provocan la erupción.
Por suerte, es solo un mito urbano que la misma reacción ocurra dentro del cuerpo. Esto se debe a que la capa rugosa de los caramelos empieza a disolverse prácticamente al instante de tocar la lengua. Meter Mentos en el estómago y luego beber un vaso de Coca-Cola de golpe probablemente solo resultaría en una buena dosis de eructos. El único peligro reside en que algunas personas podrían no ser capaces de eructar lo suficiente para liberar el gas antes de que la presión sea excesiva. En ese caso, podrías acabar con un fuerte dolor de estómago, o en el peor de los casos, una pequeña ruptura, aunque es bastante improbable porque la mayoría de la gente vomitaría antes de que eso ocurriera. Intentar tragarte los Mentos y la Coca-Cola a la vez y mantener la mezcla en la boca probablemente solo hará que escupas la Coca-Cola espumosa por todas partes. Así que no te matará, pero sigue siendo una idea estúpida. Ya sea esa escena de tu película favorita, una alegría abrumadora o el dolor aplastante de la angustia de la escuela secundaria, no es difícil provocarnos un torrente de lágrimas saladas, pero ¿por qué nos ocurre? El llanto puede definirse científicamente como el derramamiento de lágrimas en respuesta a un estado emocional. El derramamiento de lágrimas no emocional tiene incluso su propio nombre, lagrimeo. Todo tiene que ver con los procesos biológicos del sistema lagrimal, que consta de un sistema secretor que produce lágrimas y un sistema excretor que las drena. Cuando se produce una lágrima a partir de la glándula lagrimal que se encuentra entre el globo ocular y el párpado, parpadeas espontáneamente, lo que extiende la lágrima por el ojo como una fina película de líquido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te moquea la nariz cuando lloras? Esto se debe a que la lágrima que acaba de producir generalmente drena limpiamente por el punto lagrimal, que es como un tapón de lavabo, antes de drenar por la nariz. Pero cuando lloras profusamente, el sistema de drenaje lagrimal no puede lidiar con el gran volumen de lágrimas entrantes y terminan cayendo en cascada sobre tus párpados y mejillas. En realidad producimos 3 tipos diferentes de lágrimas. Se conocen como lágrimas basales, reflejas y psíquicas. Las lágrimas basales mantienen la córnea nutrida y lubricada, mientras que las lágrimas reflejas ayudan a eliminar cualquier irritación causada por partículas o vapores extraños. Cuando de repente lloras mientras cortas cebollas, estás produciendo lágrimas reflejas. Las lágrimas psíquicas o de llanto son las que producimos en respuesta a funciones emocionales fuertes, como tristeza, ira, placer o dolor físico. Estas lágrimas incluso contienen un analgésico natural llamado leucina encefalina, lo que podría explicar por qué se dice que un buen llanto lo cura todo. Así que a llorar, amigos. Los pedos son algo natural, pero todos sabemos que no se considera aceptable en la mayoría de los entornos sociales, lo que significa que todos hemos tenido que aprender a aguantarnos alguna vez. En el supermercado, en clase, caminando hacia el altar el día de tu boda, en fin, en cualquier sitio. Pero ¿cuánto tiempo puedes aguantarte antes de que se te escape? Cuando tu cuerpo necesita deshacerse de la acumulación de gases, hay 2 maneras, ya sea como un eructo o como flatulencia. Los eructos suelen deberse a un fenómeno conocido como afasia aérea, que se produce al tragar aire al hablar o masticar chicle. Pero los pedos son un poco más complejos. A veces las bacterias o los alimentos fermentan en el estómago, lo que provoca acidez y gases. Las personas con intolerancias a la lactosa o el gluten también suelen tener más gases, pero incluso quienes tienen estómagos fuertes pueden tener problemas para digerir verduras crucíferas como el brócoli y los espárragos. Aunque parezca mentira, expulsamos gases entre 10 y 20 veces al día, a veces sin darnos cuenta. Por mucho que intentemos aguantar, se liberarán inevitablemente cuando estemos distraídos. Aguantarse los gases puede no ser especialmente perjudicial, pero cuidado. Cualquier acumulación en el tracto gastrointestinal inferior acabará subiendo y provocando hinchazón, molestias e incluso gases abdominales. Explotar como un personaje de dibujos animados es poco probable, pero hay una excepción: las personas con obstrucciones en el colon. Según la doctora Lisa Ganju del centro médico NYU Langone, un colon obstruido puede inflarse como un globo debido al bloqueo, hasta el punto de reventar. Para mayor seguridad, sigue el viejo consejo: mejor afuera que adentro. Hablando de eso, ¿alguna vez te has encontrado en una situación incómoda donde te has dado cuenta de que necesitas ir al baño en el momento más inoportuno? Quizás estás atrapado durante un largo viaje por el desierto o acabas de llegar a un restaurante de moda para una cita. Si te concentras lo suficiente, incluso podrías aguantar tanto que parezca que ha desaparecido por completo. Pero ¿cuánto tiempo deberías aguantar? Aunque pueda parecer un tema tabú, defecar es esencial para eliminar las toxinas del cuerpo. Después de comer, los alimentos tardan entre 6 y 8 horas en pasar por el estómago y el intestino delgado.
De ahí pasan al intestino grueso o colon para continuar la digestión, absorber agua y finalmente eliminar los restos de comida no digeridos. El colon mide aproximadamente 152 centímetros de largo y 7.7 centímetros de diámetro, y los alimentos tardan unas 36 horas en recorrerlo por completo. En total, la digestión y la transformación de los alimentos en heces tardan entre 2 y 5 días, dependiendo de cada persona. No es necesario hacerlo todos los días. De hecho, lo normal es ir al baño entre 3 veces al día y 3 veces por semana. Sin embargo, pasar varios días sin defecar o retener las heces intencionalmente puede causar diversos problemas. Cuando las heces llegan al recto, envían una señal al cerebro indicando la necesidad de evacuar. Según Niket Sompal, profesor clínico adjunto de Nueva York, retener las heces es bastante difícil, ya que requiere contraer los potentes esfínteres voluntarios. Incluso cuando crees que han desaparecido repentinamente, existe la posibilidad de que se hayan impactado debido al empeoramiento del estreñimiento. Cuanto más tiempo permanezcan, más difícil será expulsarlas. Con el tiempo, el abdomen puede quedar permanentemente hinchado, ya que la presión aumenta tanto que resulta imposible mantenerlo plano. Probablemente necesites laxantes para aliviar la obstrucción o, en el peor de los casos, incluso podría ser necesaria la extracción manual por parte de un profesional médico. Sompal admite que nunca ha oído hablar de nadie que haya explotado o muerto por una retención fecal, pero la vergüenza de la extracción debería ser suficiente para disuadirte. ¿Y qué ocurre cuando necesitas orinar? Aguantar las ganas de orinar es todo un arte que requiere práctica, y cuanto más lo piensas, más ganas tienes. Pero ¿cuánto tiempo puedes aguantar? La verdad es que la capacidad de aguantar varía mucho de una persona a otra. Todo depende del control de la vejiga. La vejiga es el órgano que recibe la orina de los riñones a través de unos conductos delgados y musculares llamados uréteres. La vejiga es muscular y se expande. Se llena de orina a medida que los riñones filtran el líquido, hasta alcanzar su capacidad máxima. En ese momento, unas fibras diseñadas para detectar la distensión de la vejiga envían señales al cerebro que le dicen: oye, tienes que orinar. Cuando finalmente llegas al baño para aliviarte, tu cerebro le indica a la vejiga que se contraiga, lo que comprime la orina y la impulsa hacia la uretra para expulsarla del cuerpo. De hecho, la vejiga se expande para cambiar de tamaño con la edad. Por ejemplo, la vejiga de una persona promedio entre los 11 y los 15 años puede contener entre 165 y 225 mililitros, pero la de un adulto puede contener hasta 300 y 400 mililitros de orina. Normalmente una persona orina unas 8 veces al día y no más de una vez por la noche después de acostarse. La cantidad y la frecuencia con la que orinas dependen de cuánto bebes y otros factores como la comodidad, pero deberías intentar ir al menos cada 3 a 4 horas. Básicamente, nunca debes aguantar las ganas de orinar más de lo necesario. Andar con la vejiga llena puede provocar disfunción vesical, riesgo de infecciones urinarias o daños en las estructuras del tracto urinario. En algunos casos raros, incluso es posible que la vejiga se rompa debido a la retención voluntaria. Como dice el dicho, cuando tienes que ir, tienes que ir. ¿Alguna vez te has fijado en tus uñas y has notado unas extrañas manchas blancas que antes no tenías? Este tipo de decoloración es una afección común, conocida como leuconiquia. En la mayoría de los casos no es nada grave y puede deberse a varias causas. La principal es una lesión en el lecho unguial, que puede ocurrir al golpearte o pellizcarte la uña accidentalmente. Debido al tiempo que tardan en crecer las uñas, es posible que ni siquiera recuerdes la lesión cuando aparezcan las manchas blancas. La leuconiquia también puede ser parte de una reacción alérgica a productos cosméticos como esmalte, brillo, endurecedor o quita esmalte. A veces también puede indicar una deficiencia de ciertos minerales o vitaminas en las uñas, sobre todo zinc o calcio. Pero a menos que la uña se vuelva completamente blanca y sientas dolor, estas marcas suelen desaparecer solas, así que no hay de qué preocuparse. ¿Sabías que el cuerpo de un bebé tiene alrededor de 300 huesos al nacer en comparación con los 206 huesos que tienen los adultos? Con el tiempo, la fusión de fragmentos más pequeños reduce la cantidad de huesos en el cuerpo. Algo aparentemente crucial con lo que los bebés no nacen son las rótulas. En su lugar, nacen con fragmentos de cartílago que eventualmente se convertirán en una rótula ósea. El cartílago que se encuentra en la nariz, las orejas y las articulaciones es flexible y proporciona estructuras donde se necesita en el cuerpo. Las rótulas de la mayoría de los niños comienzan a osificarse, es decir, a transformarse de cartílago a hueso entre los 2 y los 6 años. A menudo, varios fragmentos de cartílago comienzan a endurecerse en hueso al mismo tiempo, hasta que la rótula se convierte en un hueso completo alrededor de los 10 a 12 años. Nacer con rótulas puede dificultar el parto o incluso provocar lesiones, ya que el hueso es rígido y menos flexible que el cartílago. ¿No es inteligente el cuerpo humano? Y ahora que ya sabes mucho más, eso es todo por hoy. Cuéntame en los comentarios qué datos increíbles te sorprendieron más. Y como siempre, si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.